¿Qué versículo pongo Supongo, aquí? supongo que será cuando Miguel se levanta. Muy Eso. bien. Esto Daniel es 12. Daniel 12:1, ¿cierto? Ok. Los eventos que acontecen entre la ley dominical y el 7 tiempo de gracia, ¿cuáles son? Las 7 últimas plagas. ¿Eso vienen después de la ley dominical o después del 7 de gracia? Ah, no, Esos vienen- creo que después de la ley dominical creo que viene el fuerte pregón y después vienen las plagas. Después del Correcto. cierre de... Aquí vienen las 7 últimas plagas en ese periodo. ¿Ya? Y correcto, como se dice, aquí está el fuerte pregón. Lo dibujamos así como un hito, pero sabemos que es en aumento, ¿ya? Es algo que va creciendo. Ok. Entonces, eso es la idea. ¿En qué momento aquí en esa línea el mundo recibe el mensaje? Ley dominical. Ok. ¿De dónde a dónde? Perdón, no De entendí la Daniel. pregunta. ¿En qué momento el mensaje va al mundo? De aquí dices hasta, Ahí, después de la ley dominical, ¿no? ¿ya? ¿Y cuando termina? En la Obviamente segunda aquí, ¿no? venida. En la segunda. No, Cuando la porque puerta se cierra. Cuando No, la cuando la puerta puerta se cierra, ¿no es cierto? No hay más pero no, mensaje. no seguimos predicando después, hasta la segunda venida ya no se predica. Claro, porque ¿para qué? Si la puerta está cerrada, eso es Ah, claro, predicar porque en vano, ¿no? esa fue la general, digamos, la puerta general, la que se cerró ahí. Sí, exacto. En la línea de los 144,000. Aquí, como ves, tenemos fechas. Aquí no tenemos fecha, no sabemos qué fecha es esa. No sabemos eso tampoco, no sabemos eso tampoco. No tenemos fechas para eso, no estamos todavía ahí. Pero tenemos versículos. Sí, eso sí. Entonces, si este periodo aquí es en rosa, eso es para el mensaje para el mundo. Esto aquí adelante llega a ser el mensaje para la iglesia, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, eso es aquí la iglesia, la primera fase. Entonces tenemos dos fases. Ok, eso es el modelo principal que creo que no hay dudas en eso. ¿Correcto? Sí, sí. Muy bien. Entonces, lo que he dicho yo en mi último estudio es, el mundo que Dios había envisionado podría ser tan fácil. Y ese mundo sería grupo 1 y grupo 2. ¿No es cierto? Iglesia y mundo. Y entonces tendríamos solamente esa línea, hermana. Porque los detalles aquí en esa historia, ¿no es cierto? Son detalles. Pero básicamente queda ese modelo grande, es válido. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Alguien está diciendo algo? No. Sí. O sea, yo tenía idea como que eran varias líneas. Son varias líneas. Pero lo que yo estoy diciendo es que no tendría que haber sido que son varias líneas. Deberían haber sido 2 líneas nomás, 2 momentos, Pudiera haber sido 2 grupos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son varias líneas? Porque aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el problema? los pesky Adventists.
La iglesia. No olvidó eso, ¿no? ¿Qué? Los pesky. ¿Recuerdan? Sí. Voy a compartir, ok. Voy a compartir aquí. No, yo otra decía vez. que era la iglesia. ¿Cómo? Sí. Que yo Eso decía que el problema acá es la iglesia, digamos. Exactamente, eso es lo mismo, ¿no? También lo dice, those pesky Adventists. Pesky significa problemáticos, complicados, esos aburridos adventistas que hacen solamente problemas. O sea, lo dice así de manera graciosa, ¿ya? Pero eso es de hecho el problema aquí. Los adventistas, que son una iglesia, simplemente no quieren salir de Babilonia. Y cuando el Señor llegó en 1989 para iniciar ese mensaje fue a toda la iglesia. Fue a todos. Simplemente todos tenían la misma chance de recibir ese mensaje en 1989. Y no sé en cuánto ustedes recuerdan o han escuchado esa historia, pero hermano Jeff y líderes de otros países, y yo mismo también, yo recuerdo cuando yo entré en 2005, en los años después, nosotros hemos hablado con los líderes de la iglesia, realmente con los líderes de arriba, de la jerarquía, de la eclesiástica. En Inglaterra recuerdo que los hermanos hablaron con ¿cómo se llama? El presidente de la Unión. Yo estaba una vez ¿dónde era? Eslovaquia, y me invitó el presidente de la Unión para hablar con el presidente de la Unión, con el tesorero de la Unión, con el teólogo, y nosotros teníamos mucho contacto al comienzo con el liderazgo de la iglesia. Era un mensaje que no era un grupo así solamente para un grupo pequeño, no era para grupos aislados, era realmente para los líderes. Eso fue la idea, la visión del Señor. Pero la iglesia no quería. ¿Por qué? Porque es la Odisea. Entonces, el Señor, para salvar a su iglesia, por su amor a su iglesia, tenía que empezar a hacer una cosa. Tenía que dividir su iglesia en dos grupos. En los grupos de los sacerdotes y los levitas. Esos aquí siempre hubiesen sido en ese lugar, los netineos. Para ellos no cambia nada. ¿Cuándo empezó esa división? ¿Cuándo empezó la división? Mira, ¿cuándo empieza la línea de los levitas? 2001. Aquí tenemos, voy a sacar eso de arriba. 2012, pero concluye en 2014. No, 2001 comienza, ¿no? 2001. Aquí era. 2012. Eso son los sacerdotes. Y aquí tiene que introducir entonces esa nueva línea. Bueno, eso no es bien proporcional. Porque eso todavía, todo es antes, ¿no? No, eso ya es ley dominical, ¿correcto? Sí. Eso es aquí. Entonces, aquí están los levitas. Entonces, Dios, por esa situación que tenemos la rebelión de la iglesia, y como no querían salir de Babilonia, entonces Dios tiene que postergar el tiempo para un grupo en la iglesia. Y eso es una cosa de misericordia. Y están los mismos hitos, ¿no es cierto? 12, 19, 21, 14, 19, 21. Y no, ese está de más aquí. Están entendiendo, ¿no? Sí. Sí. Yo Entonces, tengo otra pregunta, pero cuando termines de explicar. ok. Entonces, esa puerta de gracia que está ahí arriba es esa aquí y es esa acá.
¿Ok? En tal lugar, ¿no? Eso simplemente, como yo entiendo eso ahora, eso simplemente es una medida de gracia del Señor para con su iglesia, porque era tan terco su iglesia, tan terca. No se movía, no avanzó según la luz que recibió y negaron esa luz. Pero el Señor sabe que hay muchos que sí, con un poco más tiempo, irían a salir de su estado laodiciano. Entonces le tiene que introducir esas otras líneas. Esto es la cosa. Esa línea de los sacerdotes normalmente se incorporaría aquí arriba en esta. ¿No es cierto? Aquí estarían listos ya. Están listos para ese momento donde tiene un trabajo con los netineos. Pero Graciela, otra pregunta, usted quería decir algo. Sí, gracias. No, te quería preguntar, ¿cuál fue la objeción? O sea, ¿fue por fijar fechas que ellos no quisieron o cuál fue la objeción? Muy bien. Mensajes. Lo que en aquel tiempo era secreto, hoy ya no es secreto. Teníamos una vez una reunión en Alemania. Era organizado por el Ministerio Futures Now, ¿ya? Que ahora está ubicado en Portugal, pero esa familia que son alemanes. Y en ese ministerio, yo formaba parte de ese ministerio en ese tiempo, contactó Alemania está dividido en dos uniones. La Unión del Norte y la Unión del Sur. Es algo extraño. Un país tiene dos uniones, pero es así. Entonces, el norte es liberal y el sur es conservador. Y para nosotros, por supuesto, el sur era el lugar más interesante por los conservadores, porque estimaban Elena White y no comen carne, etc. ¿Ya? Hay más espíritu conservador. Entonces, el ministerio se dirigió al presidente de la Unión del Sur y el presidente organizó una reunión secreta de unos 6 teólogos, creo que eran, famosos teólogos que tenían sus iglesias aquí en ese lugar, en el sur de Alemania. Y estaba el hermano Jeff presente, estaban otros hermanos que ya no están en el mensaje, estaban en nuestro ministerio y estaban esos 6 pastores. Y entre los 6 pastores destacaba un doctor Abos Padilla, que ya no vive, que era chileno, pero él vivía por mucho tiempo en Suiza. Ok, ese doctor de historia y no sé qué más, de teología tal vez. Ese doctor, después de algunas presentaciones de Jeff, él hizo un resumen y él dijo, es muy lógico lo que ustedes dicen. Y yo pensaba, wow, eso suena muy bien. Es muy lógico, dijo. Pero después vino algo, pero no concuerda, no armoniza con nuestra metodología. Entonces, él no dijo que lo que nosotros dicen es ilógico, o es tonto, o es basura, nada de eso. Solamente dicen, sí, está bien lo que ustedes dicen, pero nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Porque ustedes siguen a otra metodología. Esto me pareció la mejor manera de resumir el problema que tiene la iglesia con ese movimiento. Ellos simplemente llegan a otras conclusiones porque usan otro método para estudiar. El método que Jeff usó en ese tiempo, línea sobre línea, ¿no es cierto? Las reglas de Miller, que Elena White es una profeta, todas esas cosas. Eso la iglesia no acepta. Y por lo tanto no puede llegar a las mismas conclusiones. Pero me pareció muy interesante que la iglesia sí admite que lo que nosotros decimos es lógico. Y eso no se puede decir de todos los otros grupos. Hay muchos grupos ahí, ¿no es cierto?, en el mundo adventista que tienen sus teorías y lamentablemente hay que decir que carecen de lógica. Esa sería mi respuesta. Y con respecto a las fechas, tú ahora dijiste, bueno, acá no tenemos fechas, pero yo había visto
muchas líneas con fechas. O sea, Claro, ¿cambió tenemos algo? fechas. Sí, nosotros tenemos fechas, ¿no es cierto? La historia de las fechas, 1989, cuando empezó el movimiento, nadie dio importancia a ese año. En la retrospectiva, un poco después, en 92, y luego en 96, cuando Jeff escribe El tiempo del fin, él reconoce esa fecha como una fecha profética. ¿Ok? Entonces, aquí el movimiento empieza a colocar fechas. Claro, lo que él dijo siempre era, nosotros estamos mirando de aquí y estamos mirando hacia atrás. Por eso no es problemático. No tenían ninguna mala conciencia de colocar fechas, ubicar fechas que ya habían pasado. Entonces estábamos en paz con nosotros y pensábamos que no estamos en desacuerdo con lo que Elena White supuestamente decía, que no deberíamos colocar fechas. Con el año 2001, la misma cosa. Nadie había previsto el año de 2001. Se había previsto que algo va a acontecer, que la historia se va a repetir, y cuando aconteció esto, estaban felices. Y se vieron confirmados en su método o en su teoría de que la historia en Larissa se repite al pie de la letra. ¿Ok? Ahora, aquí en esos siguientes dos hitos es cuando empiezan las fechas. Esto es 2005 y esto es 12, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Aquí en 2005 se descubre la profecía de los 2520 años. Y los 2520 años, al aplicarlo a nuestra línea, nos dan esa fecha. 151 años, creo, ¿no es cierto? Entonces, por la primera vez en la historia, y esto es algo que se predica aquí. Hermano Paminda en 2012 dice que en 2014 tiene que haber ley dominical. Esto es cuando el movimiento introduce, o por la primera vez se atreve a mencionar una fecha que está en el futuro. Pero lo que pasa es que los hermanos dirigentes en el movimiento, Jeff Pippenger y otros, van contra Paminda, todos van contra él. Y lo amonestan y lo reprimen y lo dicen que falso es lo que él está haciendo, que no es bíblico. Entonces Paminda se calla, se retracta. Pero esto es, hermana, el momento donde realmente tenemos con plena conciencia la introducción de fechas. Ahora avanza el tiempo y estamos hablando ahora de 16 y 18, cuando nuevamente van a ser mencionadas fechas. Aquí en 2018 ya no es para nosotros un dilema. Antes que Tess introduce el 9/11 de 2019, 9 de noviembre de 2019, Paminda ya en Italia había mencionado de que podemos colocar fechas. Eso fue también en 2018. Y en ese momento Jeff lo acepta y el movimiento lo acepta, porque entendemos la lógica. Entonces, cuando Tess en 2018 coloca esa fecha del 9 de noviembre de 2019, entonces esto sí es con plena conciencia. Estamos ahora colocando fechas
para eventos futuros. Y no falta mucho que también añadimos aquí 2 fechas más para completar esa línea. No sé si eso responde la pregunta. Sí, me va ayudando. Ahora, ¿pasó algo específico el 9 de noviembre? Bueno, Bueno, coge. adelante, Tulita. Perdón, yo estoy preguntando porque dijeron que preguntara, pero digo, no quiero acaparar, disculpen. No, todo lo contrario, es No, justamente lo que está estamos esperando. Yo que no se tengo ningún hagan las tema preguntas. especial preparado para eso, es realmente para que ustedes hablen, pregunten. Tulita. Pues nosotros tal vez no podamos ver un evento externo el 9 de noviembre. Y el hermano Parminder dice, tal vez nuestro error es que nosotros no reconocemos el evento porque o es tan grande que ni nos damos cuenta que es, o es tan pequeño, tan silencioso, tan insignificante que no es imperceptible para nosotros. Pero de que aconteció, aconteció. Y él dice, puede ser que nosotros estemos mirando en el lugar equivocado y no podamos ver y reconocer el evento. Pero también tenemos que manejarnos en ese concepto de la línea de los 144.000. 22 de octubre no hubo un evento como tal en el mundo, pero sí era un evento en el cielo. Y entonces su error de los mileristas fue que ellos buscaron un evento en la tierra y estaban mirando en el lado equivocado. Nosotros también estamos esperando algo en la tierra, pero teníamos que entender que eso acontecía en el cielo. Pero también acontece aquí en nuestra historia, en nuestra línea, y solamente los que tienen comprensión de las líneas pueden verlo. Y eso es lo que el anciano Parminder se refiere cuando él dice, aconteció, puede ser tan pequeño, tan silencioso, pero nosotros no hemos prestado atención, o hemos estado distraídos, o hemos mirado en el lugar equivocado. Como tú te das cuenta, cuando 2005 descubrimos 2520, 2012 anunciamos tiempo para 2014. Eso fue, ahí empezó el buen camino, pero el movimiento salió de ese camino. Y toda esa historia aquí es una historia como atrasada de nuestro movimiento. Lo que podríamos haber sabido si hubiésemos abierto los ojos para la luz que salió en 2012, nos hubiese mandado otro camino. Ahora es como que eso nos retrasó tanto, la decisión en contra del tiempo en 2012. Entonces lo que acontece ahora es que nosotros mayormente entendemos las fechas mirando hacia atrás. 2014, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Quién sabe qué pasó en 2014? No, esos son eventos que no nos quedan muy claro, pero si yo digo ahora, ¿qué pasó en 2016? Ustedes van a recordar, aquí hay una pelea, ¿no es cierto? Demócratas contra republicanos. Y si tú miras de esa perspectiva, esa lucha que es una lucha profética en la Biblia, porque esos son luchas aquí, ¿no es cierto? Esto es rey del norte contra rey del sur. Esto es rey del norte contra Islam. Y aquí tienes rey del norte contra rey del norte, demócratas contra republicanos. Pero no hemos sido capaces de entenderlo en el momento. En la retrospectiva lo estamos viendo. 2015, ¿recuerdan? Obama sacó una ley. ¿Recuerdan qué ley era esa? El acto...
Es ¿Obamacare? Obamacare. ¿No? ¿No Era es ley Obamacare? La casamiento. aprobación del casamiento gay. Exacto. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era eso un asunto que ya pensábamos que eso va a ser la imagen de la bestia? La unión de iglesia y Estado, que cortan uno de los pilares, los fundamentos de Dios, digamos, ¿no? Y así mirando atrás nosotros podemos entender 2014 más fácil. También acá tenemos Rusia, ¿no es cierto? El rey del sur, que lucha con el rey del norte porque ataca a Ucrania. Pero nosotros nos hemos complicado un poco todo esto y creo que es algo similar aquí con esa fecha, 2019. Estamos teniendo la seguridad que vamos a entender eso mejor dentro de poco tiempo. Pero por alguna razón estamos un poco atrasados. Y Graciela, fíjate también que esa fecha, lo que hermana Tess predice aquí sobre esa fecha, mayormente se refiere al año 2019, no se refiere al 9/11. De sus, creo que 12 líneas que le atrasa para este año, solamente unos 4 o algo así se refieren a la fecha de noviembre, los otros se refieren a 2019. Y acontecieron esas cosas como tú sabes, el impeachment. Ayúdame, ¿qué más pasó? En 2019. Tenemos Rey del Sur que gana en Siria, ¿no es cierto? La victoria del Rey del Sur. Eso es un marcador de Rafia, ¿no? El Rey del Sur gana. Es victorioso. ¿Qué más teníamos? Tenía un par de cosas aquí. ¿No era la crisis también? Creo que la crisis. ISIS. Un par de cosas. ¿Ya? Y todas esas cosas solamente acontecieron así como él había predicho para este año. Ahora, en referencia a esa fecha, el 9 de noviembre, como tú ahorita has dicho, es un poco nuestra falta. Posiblemente no lo hemos visto bien. No lo entendemos todavía, pero tenemos certeza que vamos a tener más claridad sobre esto. Orlando Corbacho había hecho una tentativa de explicación que no es para nada descabellada y que quizás habría que seguirle un poco la pista de el primer caso de coronavirus en China, porque eso sí realmente ha cambiado el mundo y según los cálculos de él aparentemente lo anunciaron a mediados de noviembre, por lo tanto se debería de haber contagiado más o menos en esa fecha. Él lo tiró así y digo, tiene lógica, no sé cuánto fundamento tenga, pero... Tú dices que eso empezó aquí, probablemente, tal vez. ¿Esa es la teoría? Sí, exactamente. Ok. Creo que sí, algo así me Hay otra, ¿Tú ahorita? No, adelante. Ahí. Hermano, ¿qué estaba diciendo? que hay otra teoría, digamos, la que yo venía persiguiendo, que a Donald Trump el 9 de noviembre lo dictan el primer juicio contra él, pues, y ahí lo que se revela él, digamos, contra el mundo. ¿Qué juicio sería ese? El impeachment no es ahí, no empieza ahí. No, un juicio que empezaron a dictar contra él y él, no sé qué pasó con ese juicio, que se tapó todo, pues, pero después de ese informe que largaron, empezaron todos los problemas en el mundo. Bueno, tal vez puedes buscar un poco más específico de qué era eso, porque no podría decir ahora qué aconteció. Pues es interesante. Perdón,
Yo lo que acá apunté es que en el 2019, ¿no? Trump utiliza el poder militar para manipular al presidente de Ucrania para Sí. las elecciones, ¿no? Ujú, También está la anexación de Crimea, ¿no? ujú. Como territorio de Rusia. Y también China y Rusia hacen una alianza para construir un gasoducto que termina en 2019 de concluir esa obra para transportar petróleo. Y también Rusia empieza a invertir en África, a hacer donaciones de dinero, ¿no? Y porque ve que África es como un país donde hay mucha mano de obra, ¿no? Entonces pueden comprar muchas cosas también, ¿no? Y hacer negocios. Eso es lo que apunté. Ya. Posiblemente, así como Solange había dicho antes, nosotros no hemos estado mirando donde deberíamos mirar. Creo que tenemos esa idea de que tiene que hacer algo como en 1989 o 2001. ¿Sí? Ese tipo de eventos grandes. Pero si pensamos, como ella dijo, en el 22 de octubre 44, ¿qué pasó ahí? ¿No es cierto? Entonces, posiblemente estamos simplemente todavía con unos lentes de un color que no nos ayuda a ver lo que realmente pasó ahí. Estamos buscando cosas como si alguien tal vez no hubiese dado cuenta que había una fecha que pasó algo específico. Y yo me temo que es algo bien diferente como estamos esperando. Pero eso es parte de todo ese proceso ahora. A pesar de que tal vez yo no puedo decir qué evento o no puedo demostrar un evento específico en ese momento, no me causa eso ninguna tribulación para mí. Eso no me dice que no es correcto de ninguna manera. Por un lado, sí, tenemos mucha evidencia de varias cosas que se han establecido, que se han cumplido. Y después tenemos, obviamente, los eventos dentro del movimiento. ¿No es cierto? Porque aquí entonces es la separación, agosto, septiembre, ¿no es cierto? La división del movimiento. Es algo tan obvio, tan claro, tenía que acontecer ahí. Y es una tremenda historia, es una gran pena, pero es justamente lo que defiende los acontecimientos como lo estamos viendo. Si la división hubiese acontecido aquí o aquí o aquí, no hubiese hecho sentido. Pero aconteció a su momento, poco antes que la puerta se cierre. Eso de momento yo entiendo o podría decir en referencia a esta pregunta, hermano. ¿Eso fue en agosto, septiembre del 19 o de cuándo? Sí, sí, sí. El 19. Yo tengo una pregunta. Yo quiero volver a mi pregunta. ¿De cuándo empezó la división de Dios? Mira, yo recuerdo que decíamos que eso fue aquí, en 2001. Y para mí hace sentido porque ahí empieza la línea de los levitas. Es en nuestra... ¿Mm? Perdón, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Cuándo fue qué? Cuando la iglesia se dividió con los líderes, ¿no? Eso entendemos que él traje levitas y sacerdotes. Pero mi pregunta es, ¿cuándo en el pueblo, con la salida de Esdras 7:9, ahí, o ya antes había esa división? Cuando entendimos Esdras 7:9. No. ¿Desde cuándo en la Biblia se marcan entre levitas
y sacerdotes. En el monte Sinaí, tal vez, cuando los levitas no participaron del pecado del becerro. becerro. Ya, es exactamente ese momento, ¿no? Ese comportamiento de ese grupo lo separa en este momento. Pero ambos sacerdotes y levitas son de ese... Sí, son un grupo. Son de la misma tribu. Entonces no fue Exacto. ahí todavía la separación. Todos son levitas. Y un grupo de esos levitas son sacerdotes. Pero ¿cuándo se dio esa separación? No puede haber sido en Leví. En el Sinaí simplemente fueron, la tribu de Leví fue elegida para el cuidado del templo. Pero no había Mira, la separación de sacerdotes y levitas. tenemos Aarón. Ok. Y Aarón era levita, ¿no? Sí. Después de él vienen sus hijos, ¿no? Claro, ahí se hace la división. Solamente los de Aarón son los sacerdotes, el resto son solo levitas. Que es levita. Pero yo entiendo que todavía no había la necesidad todavía de tener varios grupos porque tampoco había santuario. Entonces con el Sinaí, aquí hay santuario. Y en el momento que hay un santuario, entonces tú necesitas los levitas. ¿No es así? Uh-huh. Y aquí ahora son separados los grupos. No era su pregunta así. ¿Y el Sinaí? ¿No es en la salida de Esdras? No, es mucho antes. Porque cuando Esdras sale ya había el templo de piedra. ¿No? Eso ya es cientos de años después. Ahí lo Ok. que pasó fue que no se presentaron los levitas y que hubo que ir a buscarlos para llevarlos, pero ya estaban. Tienes razón. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios, los otros hermanos. ¿Quieren aprovechar? Sobre cualquier tema. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué los adventistas actuales, mediante sus estudios, niegan el estudio del 1520? Creo que la respuesta llegaría a ser la misma. Ellos usan otra metodología. Es como si tú comparas ahora en nuestra generación, los adventistas que usan la metodología de teorías de conspiración, ellos llegan y llegan a la conclusión de que eso no es verdad, que el mensaje no es verdadero. Pero adelante, hermano, explíquelo. Sí, no, está bien. Eso quería elaborar. ¿Dónde encuentras los 2520, hermano? Levítico 26. Okay. Bueno, según lo que también Daniel 2, ¿no? Levítico 26 es el texto clave. Claro, ¿Habla ya de los 2520 años? Los 7 tiempos. Habla de 7 tiempos. Pero es raro que lo nieguen cuando está en las ¿cómo se llaman los charts? Pero dice 7 tiempos.
En nuestra versión, sí. Yo creo que ellos no es que están negando, sino que no la aceptan, digamos. Esa es la conclusión que yo saco. No, no estoy de acuerdo. Lo que yo quiero ¿No? decir es que en Levítico 26 usted no va a encontrar 2520. Tampoco dice 7 tiempos, dice 7 veces. ¿Correcto? Entonces tú no encuentras con un estudio normal, gramatical, textual, tú no puedes encontrar los 2520. Los 2520 es un periodo específico, es una profecía de tiempo. Y esa profecía de tiempo no está en Levítico 26. Realmente no está. No, No es en el obstante, juicio a Nabucodonosor que le hace de los 7 tiempos. ya, pero esos juicios son 2520 días, no años. ¿Ya? Son 7 años, pero nosotros hablamos de 2520 años. Entonces, lo de Nabucodonosor es un tipo de los 2520, pero no son los 2520 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es usar un par de pasos. Nosotros usamos un método, una metodología, y hacemos una aplicación. Y mediante la aplicación, tú puedes demostrar que ese texto de Levítico 26 habla de 2520, pero no es, ¿cómo llamamos esto? La intención original. Intención original no es 2520. Los 2520 son una aplicación. Y esta aplicación, la Iglesia Adventista no hace, porque no forma parte de su repertorio de metodología. Sí forma parte de nuestro repertorio de metodología. Por eso nosotros podemos hacer eso. Por eso Miller hizo eso. Pero ellos no lo pueden hacer. Porque con sus herramientas de teólogo no hay cómo hacer esa aplicación. Porque ellos correctamente dicen, en el texto no lo dice. El texto no nos da la licencia de ubicar una profecía de tiempo de 2520 años. Y eso es lo que nosotros ahora estamos enseñando. Lo entendíamos mal antes. ¿Qué dicen? Preguntas, hermanos. ¿Hay que elaborar esto o ya lo...? Y no se puede aplicar tenemos que los 7 tiempos de Nabucodonosor son 2520 días, y no se puede aplicar el día por año, que se aplicó a los 2300. A ver, si tú dices, ok, ¿qué me vas a dar? Tú dices, aquí cuando Nabucodonosor, cuando él pecó, ¿ya? Sí. Entonces, él fue mandado por 7 años, que son 2520 días. Y aquí recibió otra vez su corona, entró en el palacio. Ahora, ¿cómo tú llegas de esto a esas fechas? ¿Cuáles eran las fechas? 723, 677, ¿correcto? ¿Cómo haces ese salto ahora? Eso es la pregunta. Tú puedes decir, sí, 2520 días equivalen a años, pero ¿con qué licencia? ¿Y con qué licencia tú transportas toda esa historia de Nabucodonosor a la historia de los mileristas? ¿Dónde está la justificación para hacer esto? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Se puede hacer esto, pero esto es una aplicación. Una aplicación es algo que nosotros
si yo lo digo de una manera un poco tal vez un poco no muy seria, es algo que nos inventamos, ¿ya? Y el teólogo no se quiere inventar cosas, él quiere probar cosas. Pero nosotros lo inventamos esto, esa relación. Suena mal, pero no es tan así, no es así de la nada. Por supuesto, tiene toda una construcción, una legitimación. Pero eso es el asunto, hermano. Por eso la iglesia no lo puede hacer. Está limitado a través de su metodología. Y la iglesia es fiel a su metodología. No es que no lo quiere ver. Simplemente su método, que es un método elaborado por décadas y etcétera, ese método le da barreras. Eso es la razón. Pero, ¿por qué sí lo aceptan para las 2300 y por qué no lo aceptan para las 2520? Porque además el Mene también da 2520. Porque 2300 tú encuentras tal cual escrito ¿dónde? En Daniel 9. 8. Sí, ¿no? 2335 encuentras tal cual escrito Daniel 12, 12, ¿no? 2090, 2000, todas esas fechas así tal cual están escritos en la Biblia. 2520 no está escrito. Tú tienes que sacar un cálculo para llegar a ese número. Es una profecía tal vez escondida y no es después, no es en el primer intento, en la primera intención, no es una profecía de tiempo. En primera intención es un proceso. Y nosotros tenemos que hacer la aplicación para descubrir esta profecía. Todo lo que hemos enseñado en el pasado es en realidad correcto. Solamente algunas palabras tienen que cambiar. Sí, hermana, disculpa. Llegan a la conclusión que la iglesia va a ser restaurada al fin del siglo. De nuevo, por favor. Ellos piensan que la iglesia va a ser restaurada, al que habla de la restauración de la iglesia como tal. ¿La iglesia piensa eso? No, estoy preguntando, ¿cómo es que ellos piensan que la iglesia va a ser restaurada? ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia adventista en ese sentido? No estoy seguro, porque se corta todavía. Yo creo que ellos no creen que necesite restaurarse. Yo creo que ellos sienten que están bien así, o sea, la restauración la vemos nosotros, pero ellos no creen que necesiten restaurarse. No Ahora, Una vez cuando lo comenté un poco, hablamos con un pastor, lo que dijo él que si fuese así, Dios mandaría el mensaje a los pastores, que para eso están ellos, y no usaría a otras personas, o sea, minimizando la espiritualidad de los mismos feligreses, a quienes ellos pastorean. Es la contestación que nos dio a nosotros este pastor. Ya, pero yo Es la diría... perspectiva de los fariseos. ¿Cómo? Es lo que pensaban los fariseos. ¿Cómo van a saber claro, los sabios del Oriente los más de la pastorcitos, ¿qué van profecía a que a saber? nosotros nos hace lograr? Sí, muestra el espíritu, ¿no? Pero lo que yo pienso es que hay que distinguir bien, la iglesia tiene diferentes niveles. Un pastor tal vez local se siente inseguro frente a una situación así. Normalmente los pastores no tienen un entrenamiento muy profundo, no son así realmente especialistas. Si tú le tocas un tema donde tú sabes mucho, muchas veces los pastores no saben, porque ellos mismos tienen muy poco, hasta que pueden estudiar teología sin tomar clases sobre Apocalipsis.
o tiene un trimestre, tiene muy poco entendimiento de esas cosas. Entonces, un pastor se defiende, se protege. Y para mí eso es una respuesta un poco soberbia, pero es una respuesta también que nace de su falta de seguridad. ¿Ya? Si tú hablas ahora con un teólogo, los que están ahí ya establecidos en su materia, por ejemplo, un teólogo que es especialista en escatología, ¿ya? En los eventos del fin, etc. Con ellos va a ser otra discusión. Ellos no te van a decir esto. Ellos te van a argumentar así como yo traté de explicar. El método no les permite simplemente llegar a esa conclusión. Según ellos, nosotros usamos un método falso. ¿Ya? Ustedes inventan un método y claro, con eso ahora pueden hacer muchas cosas, pero ellos simplemente defienden una metodología. Y eso es la situación, como tú dices, dicho, ¿no? De los fariseos. Los fariseos defendían su metodología. Cristo trajo un nuevo método, nuevo vino y no lo querían aceptar. No es que no podían, no querían. Defendieron su metodología. Claro, además hasta niegan todos los descubrimientos de Miller, porque digo, ahí están en las tablas de Miller, aparece el 2520 y Elena de White las corroboró, o sea, no sé, no entiendo por qué. No Pero sé si también tenemos que, perdón, no, perdón tú. también tenemos que reconocer que la iglesia adventista se avergüenza realmente de la historia millerita. Ellos tienen vergüenza del fracaso que ellos tienen porque ha sido lo propio esa historia de la adventista. Saber que creían que Jesús va a venir y que no vino, pues perdió credibilidad, se puede decir. O ellos piensan que perdió credibilidad. Ellos tienen vergüenza de esa historia. Puede ser que sea eso, sí. Este, no, yo le iba a comentar a Marco que no sé si le había comentado que cuando estábamos estudiando con Mati el sueño de Miller, la dimensión de la caja, si tú haces el cálculo, da 2520, dando la superficie por la altura, da 2520, que no es casual tampoco, ¿no? Claro, y hay muchos cálculos así, pero honestamente, si te da esa caja, ese número, entonces, ¿qué te dice eso? ¿No es cierto? Claro, ¿Qué vas a hacer con eso? exactamente. Es algo Ahí, es, digamos, pero ¿qué? ¿No es cierto? pero ahí están guardadas todas las joyas. Está bien. No, y yo no digo que eso está falso, pero yo digo, si tú quieres establecer eso como una profecía que Dios nos dio, tú no puedes venir a la iglesia con una caja y decir, la caja mide 2520, ahí está, ¿no es cierto? Tú necesitas elaborar una lógica más firme. Esos para nosotros son pequeñas joyas, tal vez, que nos podemos añadir a todo lo que ya entendemos. Y eso es bonito. Pero yo sé que eso no puede convencer así a todo el mundo. No es suficiente. Y gracias a Dios tenemos un método sumamente sólido con el cual podemos defender y explicar esa profecía perfectamente. Y hemos aprendido de esos errores de antes. Nosotros antes hemos hecho cosas que llegaron a conclusiones correctas, pero el camino no era tan limpio, digamos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para los 2520. Simplemente no están ahí como una profecía de tiempo en la Biblia. Eso no fue lo que dijo Moisés. Él no predijo 2520 años, pero sí, Dios lo había encapsulado, esa profecía de tiempo, dentro de esas palabras, y sí lo podemos sacar en una aplicación. Bueno, queridos, no sé si alguien tiene algo más, ya pasó nuestra hora. Marcos, una Sí, consulta, Marcos. adelante.
sabemos que la postura de la Iglesia Adventista de la ley dominical es literal, ¿cierto? Porque siempre promueven eso. Inclusive Sí. hubo películas como La Última Batalla. Ujú. Mi pregunta es la siguiente. ¿La ley dominical tiene que ver algo con la defensa de las minorías? Para saber identificar la ley dominical nosotros. Sí. Tú tienes eso bien claro, creo, ¿no? No entendí la pregunta, perdón. ¿Qué elementos marcan la ley dominical para nosotros? Ya, nosotros tenemos la historia del año 34. Tenemos la historia de 1850. Tenemos la historia de Moisés, Antiguo Israel. Y tenemos la historia de 1888. Y en todos esos casos, la ley dominical era la relación iglesia-estado, que el adventista se puede decir que en gran parte ha perdido de vista esa perspectiva porque se ha enfocado en el papado. Pero para nosotros, con el tema que se nos ha revelado, la igualdad, tenemos la historia de Noé y tenemos la historia de Sodoma, que nos muestran que la ley dominical no tiene nada que ver con el día. Es una lucha, es una unión iglesia-estado que lucha contra los derechos de las personas más débiles, de los más frágiles. Es una lucha entre ricos contra pobres, entre los derechos de los blancos contra los negros, de abuso de poder político, religioso y en diferentes aspectos. Y la hermana Tess ilustra eso con la historia de un pastor, cómo abusaba de niños, de niñas. Era un pastor y él abusaba sexualmente a esas niñas. Y él dijo, eso es el principio. De eso se trata, de que el mundo se está tornando como Sodoma, pero no en un sentido de decir que son los gays, no tiene nada que ver con los gays, con el homosexual o con el feminismo. Sodoma era llamada Sodoma y Gomorra, con el nombre, por el sistema de abuso que ellos tenían. Y eso es lo que nosotros en nuestra sociedad no estábamos queriendo reconocer. Y nos sentíamos cómodos porque no nos afectaba a nosotros. Mientras el caso no sea, el abuso no sea contra nosotros, nosotros no percibimos, no abrimos los ojos a esa realidad. Pero ahora el Señor, con esa luz que nos ha traído, nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado que la ley dominical será en tomar cada uno su posición en defensa, a empezar a hacer justicia a los débiles, a los huérfanos, las viudas, a los desamparados, y de defender los derechos de las personas débiles. Y nosotros vimos en nuestra historia, tienen esos tres movimientos, que son el movimiento de derechos civiles, la segunda ola del feminismo, que demarca más la lucha en defensa de las mujeres, y Stonewall, que lucha por el derecho de los homosexuales, y todas esas cosas. En eso consiste la ley dominical. De esa manera es como se une la iglesia y el Estado. Porque los protestantes apóstatas se unieron con el gobierno republicano para imponer una ley moral en la nación. Pero, disculpa, gracias. Entonces ya se está dando porque vemos que como que en Estados Unidos la gran mayoría son evangélicos, pues, ¿no? Que están al lado de Donald Trump, inclusive tienen consejeros espirituales, pastores, que están cerca de él. Sí, hermano. Los temas de la ley dominical tienen que surgir en la sociedad mucho antes de la ley dominical. Cuando en su tiempo de Elena White surgió la discusión sobre el domingo, eso aconteció varios años antes, ¿no es cierto? En nuestra situación estamos viendo que esos temas que hemos estado mencionando ahora aquí, la igualdad, la homofobia y ¿cuál es el tercero?
Esclavitud. esclavitud, Racismo. Sí. ya, racismo, igualdad Y homofobia. y homofobia, ¿no? Esos temas están en todo el mundo ahora, ¿no es cierto? Son temas discutidos en varios niveles. Esos son los temas que que guían a lo que para nosotros es la ley dominical. Gracias. Bien Muy dijo bien, mi gracias a hermano. ustedes. Perdón, pero ¿se espera sí una ley dominical? Sí, pero Bueno, ¿O ya ¿cómo no? se ve dominical es la pregunta? Claro, porque siempre hemos esperado un decreto que prohíba adorar en sábado y que obligue a adorar en domingo. Igual eso lo estamos esperando nosotros o ustedes creen que no va por ahí. Así era como se veía la ley dominical en los tiempos de Elena White. Se trataba de imponer por fuerza la religión. La ley dominical es una imposición por fuerza sobre tus derechos. Sí, Entonces, eso lo entiendo. O sea, que va a ser una cuestión de prohibir la libertad de conciencia, pero ustedes creen que sí va a haber igual un decreto, una ley que sea específica, literal, imponiendo la adoración en domingo. Solita, un momento. Tengo que salir unos 5 minutos. Te pongo en el mando y ya vuelvo, ¿ya? ¿será una ley como tal? Sí, porque si nosotros miramos lo que está aconteciendo ahora, lo que Donald Trump quiere es tomar posesión de la Suprema Corte en los Estados Unidos, que es la única instancia que defiende los derechos de los grupos de las minorías. Es la única instancia. Y para él poder tomar posesión de eso, entonces él tiene que colocar mayor cantidad de jueces que sean a su favor. Entonces se va a decretar por fuerza, se va a imponer una ley, pero no sabemos, o sea, tenemos una perspectiva de cómo se va a ver. Va a ser en cierta manera, bueno, nosotros tenemos la perspectiva de que Donald Trump lo que quiere es volver las mujeres a casa, que ellas no tengan independencia en sí mismas, quiere que los negros vuelvan al estado de esclavitud, quiere que no haya homosexuales en las calles porque eso es degradación para ellos y también no quiere que haya matrimonios interraciales. Entonces, más o menos nosotros, si hay una ley, tiene que ir basada en esas direcciones. Es como nosotros ahora entendemos. No tiene que ver con el domingo, si te van a imponer en guardar o no el domingo. Nada que ver. Pero la relación que hace con el domingo es la relación que la iglesia conecta, porque ellos ponen en nombre de Dios esa ley, porque son apóstatas. Creen que están luchando por el celo de la palabra de Dios, pero ni siquiera entienden lo que es la palabra de Dios. No sé qué perspectiva ellos tienen de Dios. Claramente no es la correcta. No sé si responde la pregunta. Sí. Yo lo que no sabía era eso, si Hermanas, teniendo en cuenta todo esto de la cuestión de que van a ir eliminando la libertad de conciencia en un montón de aspectos, pero si igual estábamos esperando una imposición del domingo literal. Eso era lo que yo quería preguntarte y te agradezco la respuesta. Muchas gracias. hermana Solange, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, ¿y cómo? ¿Me puede repetir antes la primera parte que dijo que Donald Trump quiere tomar cierta
institución de los jueces, algo así. Eso, la Corte Suprema. Es que ya lo está haciendo. Y está poniendo puros jueces hombres, creo. Eso, lo que pasa es que no solamente hombres, sino que Afines a él él. está exactamente. Personas que no es, que son igual de racistas, nacionalistas, nada como él. Y cuando Obama, él estaba para asegurar que la Corte, la Suprema Corte, íntegra. Se entrecortó. Sí, a No mí se me escuchó fue nada. nada, me fue totalmente. ¿Ahora? Pero ¿Ahora se escucha? Ahora sí, Sí, se te escucha. Sí. ¿Se fue por mucho tiempo o un rato Sí. nomás? un ratito. Estaba por empezar a había contestar un una hombre que había pregunta. bloqueado. Si no, Oh. Twitter, ¿tú puedes retomar el hilo? Creo que salió. No, está ahí. ¿Volví? Ya volví. ¿Se me escucha Ok. ahora? Sí. Sí, No, ahora el sí. hermano él me pidió que repitiera qué fue lo que Donald Trump quiere conquistar. Donald Trump, cuando él entró en su gestión de gobierno, él tomó posesión, básicamente, podemos decir, del sistema de cortes menores, donde cada caso que tú llevas a esas cortes, si tú estás a favor del racismo o en contra del racismo o el sexismo de los homosexuales, tu caso es perdido. Pero tú tienes una instancia donde apelar y apelas a la Suprema Corte que está por encima de esas cortes menores. Y esa es la única instancia en los Estados Unidos que defiende los derechos de la minoría. Y es lo que ellos quieren hacer. Ahora esa corte está compuesta por 60 personas, de las cuales solo uno es un hombre negro, uno es un hombre latino y 3 son mujeres y el resto son hombres blancos. Pero tenemos en esa corte una división de 5 republicanos y 5 demócratas, 5 conservadores y 5 liberales. Los liberales votan por en defensa de las minorías. Los demócratas, los republicanos en contra de las minorías. ¿Ok? Y hay una instancia que es neutral y esa es la que decide básicamente el caso. Pero si eso se llegase a cambiar los números, entonces Donald Trump sí ya se hubiese apoderado de la ley, de la corte como tal. Y entonces ahí podemos decir, en cierta manera, que la ley dominical se aproxima, porque viene un sistema de abuso completamente para los Estados Unidos contra las personas de raza diferente o color o etnia. Creo que se Entonces, estaba confundiendo porque no son 60, son 9 de momento. ok. Pero es Entonces más o la menos lo corte que no tú es muy... dices. Aquí hay una foto de los miembros, ¿no? Tenemos, Ok. como dijiste, 3 mujeres, un negro, 1, 2, 3, 4, 5 hombres blancos. Un Y latino. quién es latino de ellos no lo veo así a primera vista. La persona aquí arriba a la derecha que está parado, el hombre, eso fue controversial, ¿no? Eso fue por Hágalo así con su decirlo, flecha. un títere de Trump.
¿Cómo? Hágalo con su flecha para que lo podamos ver. No puedo, con ese aquí no hay esa función. Es increíble hasta la propia disposición. Si se fijan, están apretados entre dos ¿Verdad, hombres, no? entre dos hombres blancos en las dos esquinas, Y uno el en el centro. medio y los otros ahí como pueden. Si ustedes ven esa mujer que está de lentes aquí, esa viejita, ella se llama Ruth. ¿Dónde está su nombre? Ahí abajo, Bader Ginsburg, a la izquierda. Es una adalid. Sí, y ella está muy enferma. Y lo que pasa es que ellos están esperando que ella muera. Pero nosotros, como movimiento, esperamos y oramos por la vida de ella, porque si ella muere, entonces Donald Trump colocaría a otro juez y el balance quedaría desbalanceado. Y todos los casos que ya están en la corte serían perdidos. Y hay muchos casos de personas homosexuales o mujeres o hombres de color por casos de racismo, sexismo, homofobia. Entonces, por esa mujer se está orando hasta que llegue el tiempo para que la vida de ella se preserve, porque si ella vive, entonces nadie puede ocupar ese lugar. Ella es una pieza importante ahora en el sistema judicial de los Estados Unidos. Pero sabemos que proféticamente va a caer el sistema judicial del 2021. Y para adicionar, ¿no? Ese ataque de Trump es contra la Corte Suprema, sí, pero en un cuadro más grande es la ejecutiva, la legislativa y la judicativa, ¿no? Todo eso es conquistado porque él es presidente. El sistema judicial está ahora ya casi, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, es esa lucha contra esas instituciones. Y ese sistema judicial es el que falta conquistar. Esas son las 3 áreas que él debe conquistar para ganar. Exacto. Para imponer la ley dominical. Muy bien, queridos hermanos, ya son las 11 casi allá en Uruguay, ¿no? Sugiero que cerramos aquí. Y casi las 11, sí, gracias. Aquí son las 10. Ok, aquí también. No, perdón, casi las 10. Muy bien. Entonces, os invito para que oremos. Hermana Noemí, ¿nos dirige con la oración? Sí, con gusto. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú diriges a tu pueblo. Te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia. Queremos rogarte que tú puedas ayudarnos a comprender más, a estar atentos, que podamos serte fiel en todo, Señor, y que esta noche también nos guarda a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a los hermanos a quienes tenemos que llegar, Señor, con el mensaje. Y te agradecemos por todo lo que nos das. Gracias por todo, Señor, y perdona nuestras faltas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas Amén y buenas gracias noches. por haber tenido la paciencia de explicar todo tan detenidamente. Muchísimas gracias. Que tengan un buen descanso. A Gracias. ustedes. Para Sí, eso es Martín. ese estudio, hermana. Amén, gracias. Gracias por todo. Buen Marco, descanso.